Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Construí una casa de $310,000 para mis padres y mi hermana quiso rentarla. ¿Cómo los detuve con la ley? Construí una casa de campo de $310,000 para mis padres, junto al agua, para su 40º aniversario. Cuando llegué a la entrada, mi madre estaba en el porche en bata. Eran las 2 de la tarde. Mi padre, un hombre que nunca le había pedido nada a nadie, me había enviado un mensaje que solo decía: «Por favor, ven ahora». El coche de mi hermana estaba en la entrada. También una camioneta que no reconocí, estacionada de reversa junto a la puerta lateral, con la compuerta abierta. Me llamo Riley. Tengo 32 años. Trabajo en administración de contratos para una empresa de construcción comercial, lo que significa que me paso los días transformando las vagas promesas de otras personas en lenguaje legalmente vinculante. Sé exactamente qué significan las palabras sí que no. Sé qué cláusulas te protegen y cuáles te destruyen silenciosamente 3 años después, cuando nadie se da cuenta. Lo aprendí por las malas. Como la mayoría de la gente aprende lo que los define, viendo cómo alguien a quien amaba se desmoronaba lentamente y decidiendo que nunca permitiría que eso volviera a suceder. A mi padre le diagnosticaron Parkinson de inicio temprano cuando yo tenía 19 años. Mi madre se convirtió en su cuidadora casi de la noche a la mañana. Entrelazó su vida con la de él como una nota guardada en un bolsillo, en silencio y sin quejarse. Durante los siguientes 13 años, administró su medicación, lo llevó a todas las citas médicas, investigó todos los ensayos clínicos y se reía de sus chistes. Incluso cuando le temblaban las manos y su voz sonaba más suave de lo que pretendía, nunca pidieron ayuda. Esa era su particularidad. Simplemente nunca la pedían. Así que decidí dársela de todos modos. Había estado ahorrando desde mi primer sueldo de verdad. No de forma obsesiva, sino constante, como se construye algo que vale la pena conservar. Cuando encontré la propiedad hace 2 años, un terreno de media hectárea en un lago tranquilo a 90 minutos de la ciudad, lo supe de inmediato. Había una pequeña construcción que el anuncio describía como una cabaña con potencial, que en el lenguaje inmobiliario significaba algo que un promotor demolería. Pero el terreno era perfecto. El agua era oscura y tranquila, rodeada de cicutas. Y cuando me paré al borde en una gris mañana de noviembre, pensé: papá podría sentarse aquí y observar cómo cambia la luz durante horas, y estar completamente en paz. Lo compré. Luego hice lo que mejor sé hacer. Dibujé. Amplié el alcance del proyecto yo misma. Contraté a un contratista con el que había trabajado durante 6 años. Obtuve personalmente todos los permisos y construí algo que pudiera albergarlos. Una sola planta, totalmente accesible, puertas anchas y barras de apoyo que parecían detalles arquitectónicos en lugar de equipo médico. Una encimera de cocina a la altura adecuada para que mi padre pudiera alcanzarla en los días difíciles. Un porche que rodeara la casa para que siempre pudiera encontrar un rincón soleado sin tener que subir escaleras. Nunca se lo conté a mi hermana. Eso requiere alguna explicación. Vanessa es 4 años mayor que yo. No es una mala persona en el sentido que sale en las noticias. Es mala de una manera más silenciosa y agotadora. Del tipo que te desgasta gradualmente en pequeñas cantidades hasta que un día te das cuenta de que has estado agotada durante años. Estás ahí, parada en el remolque de un contratista a medianoche, tratando de averiguar cómo pagar la siguiente fase de un proyecto que emprendiste sola porque sabías que era mejor no involucrarla. Cuando a papá le diagnosticaron por primera vez, Vanessa apareció durante aproximadamente 6 semanas. Hizo guisos. Lloró en la cocina con nuestra madre. Les contó a los familiares sobre su estado con la solemnidad de quien pronuncia un elogio fúnebre, algo prematuro e inútil. Luego consiguió un nuevo trabajo. Después conoció a Craig. Se comprometieron y su atención se desvió por completo, como un río al que se le da un nuevo cauce. No lo digo con crueldad. Lo digo porque es la verdad. Mientras mi madre pasaba 3 años ajustando el horario de medicación de papá como una científica, Vanessa enviaba actualizaciones al chat familiar y sentía que había contribuido. Craig es un caso aparte. Es el tipo de hombre que entra en una habitación e inmediatamente calcula lo que puede sacar de ella. Tiene una mente analítica, como la de un vendedor de coches usados. En 6 años de matrimonio con mi hermana, nunca ha hecho nada que no le haya beneficiado. Conoce su propio punto de vista como una brújula conoce el norte. No les conté lo de la casa de campo porque no quería su opinión. No quería que Craig midiera encimeras antes de que se hiciera el regalo.
No quería que las lágrimas de Vanessa en la revelación se convirtieran en contenido. No quería que el proyecto se convirtiera en algo en lo que participaron retroactivamente para luego reclamarlo. Así que trabajé en silencio. Solicité un préstamo y usé los fines de semana para supervisar el progreso. Financé todo yo misma. El terreno, la construcción, el mobiliario, el muelle. $310,000 en total. Abrí una cuenta de depósito en garantía separada y pagué por adelantado los impuestos sobre la propiedad durante 15 años. Llené la despensa. Cuando la estructura estuvo terminada y el muelle construido, y los abetos se reflejaban perfectamente en el agua tranquila, puse la escritura en un fideicomiso irrevocable con mis padres como únicos beneficiarios vitalicios. Luego organicé la sorpresa. Les dije que los llevaría a cenar por su aniversario. En cambio, conduje durante 90 minutos bajo la luz de octubre hasta un camino de grava que nunca habían visto. Cuando me detuve y señalé una luz del porche que brillaba contra la oscura arboleda, mi padre se giró hacia mí y no pudo hablar durante casi un minuto. Mi madre se tapó la boca con la mano. Finalmente, dijo en voz muy baja, ¿esto es real? Sí, dije. Es tuyo. Los nombres de ambos están en el fideicomiso. Nadie te lo puede quitar. Nadie puede venderlo. Estará aquí mientras ustedes quieran. Papá subió los 2 escalones del porche sin su bastón. Se paró en la barandilla, miró el agua y no dijo nada durante un buen rato. Cuando finalmente habló, su voz era más firme que en años. Solía pensar que habíamos perdido nuestra oportunidad de algo así, dijo. Pensé que ese tren había zarpado hace mucho tiempo. Me quedé con ellos ese primer fin de semana. Comimos comida para llevar en el porche. Vimos la puesta de sol sobre el agua y como todo se volvía ámbar y silencioso. Ayudé a papá a ajustar la ubicación de la barra de apoyo en la ducha. Mi madre reorganizó los cajones de la cocina 2 veces porque no podía dejar de tocar las cosas. El domingo por la mañana, conduje de regreso a la ciudad para cumplir con una fecha límite el lunes y sentí esa satisfacción específica de algo bien hecho. Debería haber sabido que no debía sentirme tan tranquila. Vanessa se enteró 3 días después. Mi madre, que no puede guardar un secreto cuando está feliz, mencionó la cabaña durante una llamada telefónica. Probablemente irradiaba felicidad a través del auricular. Vanessa pidió la dirección. Mi madre me llamó esa misma noche. Su voz era neutra y cuidadosamente controlada. Vanessa quiere venir a verla este fin de semana con Craig y los chicos, solo para una visita rápida. ¿Está bien? Le dije. Mamá, es tu casa. Tú decides quién viene. Ella respondió. Por supuesto. Solo quería consultarte primero. Esa era su manera de decirme que ya sentía que algo andaba mal. Debería haber ido ese sábado. En cambio, tenía una fecha límite para un proyecto y una disputa con un contratista de la que no podía escapar. Me dije a mí misma que era solo una visita. Me dije que mi hermana no era Craig. Me dije que la estructura legal era sólida. Me dije que dejara de tratar cada situación como un contrato a punto de derrumbarse. Estaba equivocada. El mensaje de texto de mi padre llegó el martes por la mañana a las 7:14. Estaba en un estacionamiento subterráneo y el mensaje no se cargó hasta que salí a la calle. Por favor, ven ahora. Vanessa dice que deberíamos hablar todos juntos sobre la propiedad. Craig ha estado haciendo llamadas. No entiendo qué está pasando. Su teléfono fue al buzón de voz cuando llamé. Lo mismo pasó con el de mi madre. Llamé 4 veces más entre mi edificio de oficinas y mi coche. El viaje me pareció los 90 minutos más largos de mi vida. Sabía que algo había cambiado incluso antes de girar hacia el camino de grava. Había 2 coches en la entrada. El SUV de Vanessa y la camioneta de Craig. Desde la entrada pude ver a Craig de pie en el muelle con su teléfono, fotografiando el agua. Estaba midiendo la longitud del muelle caminando talón con punta, contando en voz baja. No me oyó llegar. Mi madre estaba en la ventana de la cocina cuando entré. Su rostro reflejaba la expresión que ponía cuando intentaba cargar con demasiadas cosas a la vez. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina. Delante de él había una carpeta de manila que no reconocí. Vanessa estaba en la sala reorganizando la estantería como si fuera suya. Levantó la vista y sonrió. Riley, por fin, hemos estado intentando comunicarnos contigo. Dejé mi bolso. ¿Qué está pasando? Dejó un libro a un lado y se giró para mirarme. Su expresión era la que había visto desde pequeña. Cálida, razonable y ligeramente herida de antemano. Creemos que debería haber una conversación sobre esta propiedad, dijo ella. Craig tiene algunas ideas sobre cómo hacer que funcione para todos.
Hacer que funcione como alquiler a corto plazo durante la temporada. Craig conoce una empresa de gestión que se encarga de todo. No tendrías que pensar en nada. Estamos hablando de unos 30,000 o 40,000 por temporada. Mamá y papá vienen cuando no esté reservado. Todos ganan. Miré a mi padre. Su mandíbula estaba apretada de una manera que yo sabía que significaba rabia contenida. Nunca estuve de acuerdo con esto, dijo. Su voz era baja, pero sus ojos no. Les dije que papá está siendo protector, lo cual es tierno, dijo Vanessa. Pero Craig hizo los cálculos reales. En ese momento, la puerta trasera se abrió y Craig entró desde el muelle. Tenía la autoridad natural de alguien que ya había decidido el resultado antes de llegar. Me miró, asintió una sola vez y dejó caer una página impresa sobre la mesa. Proyección de alquiler, dijo. Estimación conservadora. Ya he hablado con 2 plataformas. Podemos tener un anuncio publicado para el viernes. Miré el documento. Luego lo miré a él. ¿Has publicado esta propiedad? Aún no. Está en preliminar, respondió sentándose como quien se sienta en su propia casa. Mira. Lo entiendo. Te esfuerzas mucho. No estamos tratando de excluirte. Solo queremos maximizar el activo. Está vacío la mayor parte de la semana. Eso es dinero que se va por la puerta. No es un activo, dije. Es la casa de mis padres. Es una propiedad vacacional, replicó él. Hay una diferencia. Mi madre se acercó, se paró junto a mi padre y le puso la mano en el hombro. Ninguno de los dos habló. Respiré hondo una vez. Luego salí a mi coche y cogí mi maletín. Tengo una costumbre que Craig probablemente llamaría paranoica y que yo llamo profesional. Cada transacción de propiedad personal que gestiono recibe el mismo tratamiento documental que mis proyectos comerciales. Todo archivado, con fecha, hora y referencias cruzadas. Había traído el archivo completo. Lo puse sobre la mesa de la cocina y lo abrí. Craig me miraba como la gente mira a alguien que cree que está a punto de hacer el ridículo. Coloqué el primer documento. La escritura, dije, registrada en el condado hace 10 meses. Esta propiedad está en un fideicomiso irrevocable. Mis padres están nombrados como los únicos beneficiarios vitalicios. El instrumento fiduciario les otorga, y cito textualmente, el derecho exclusivo e incondicional de ocupación y uso sin ninguna restricción. Se prohíbe el subarriendo, el alquiler a corto plazo o cualquier tipo de uso comercial sin el consentimiento por escrito del fideicomisario. Vanessa levantó ligeramente la barbilla. Tú eres el fideicomisario. Lo soy, respondí. Así que tú lo controlas. Yo lo protejo. Eso es diferente. Mi obligación como fideicomisario es asegurar que esta propiedad se utilice de acuerdo con sus términos. Esos términos existen para proteger a mamá y papá, no para financiar el contrato de tu empresa de administración. Craig se recostó. El lenguaje del fideicomiso puede ser cuestionado. Coloqué el segundo documento sobre la mesa. Puedes intentarlo, dije deslizándolo hacia adelante. Esta es una opinión legal por escrito de un abogado de propiedades que confirma que la estructura del fideicomiso es válida, está debidamente registrada y no está sujeta a impugnación por parte de personas que no son beneficiarias. Personas que no son beneficiarias significa todos en esta habitación excepto mis padres. La cocina estaba en un silencio sepulcral. También quiero hablar sobre los anuncios, continué. Los había encontrado esa mañana buscando la dirección de la propiedad durante el almuerzo. Mostré un borrador que Craig ya había subido a una plataforma. Esta es una captura de pantalla de un borrador de anuncio de alquiler publicado bajo una cuenta de administración registrada a una dirección que coincide con la tuya, Craig. Utiliza fotografías de esta propiedad tomadas desde el muelle, las mismas que te vi tomar a través de mi parabrisas cuando llegué. La postura de Craig cambió casi imperceptiblemente. Ese anuncio constituye un uso comercial de una propiedad que no tienes autorización legal para usar. También constituye una declaración falsa a la plataforma, ya que no eres el propietario ni un agente autorizado. Presenté una solicitud de toma de posesión con la documentación de respaldo al equipo de fraude esta mañana. Se procesará en 24 horas. Vanessa abrió la boca. Riley, estás siendo precisa, interrumpí. ¿Qué es lo que la situación requiere? Coloqué un tercer documento. Esta es la ordenanza municipal que rige los alquileres a corto plazo. Las propiedades en esta zona requieren permisos especiales, inspecciones de salud y acuerdos de ruido. No hay ningún permiso registrado porque nunca se solicitó nada. Operar sin uno conlleva una multa de hasta $8,000 por infracción,
más un periodo de revisión obligatorio de 60 días. Craig miró fijamente el papel. Estaba recalibrando. Podía ver qué estaba sucediendo. Y esto, dije colocando la última página frente a ellos, es una orden de cese y desistimiento. Está dirigida a ambos conjuntamente. Les notifica formalmente que cualquier intento posterior de publicar, alquilar, fotografiar con fines comerciales o tergiversar esta propiedad será tratado como una interferencia traicionera con el fideicomiso y resultará en acciones legales inmediatas. El abogado principal de mi firma está en copia. Esperan mi llamada esta tarde. Craig miró los documentos. Luego a mí. Esto es una locura, dijo. Su encanto se había agotado. Somos familia. Ustedes son huéspedes, dije. Y actualmente, huéspedes que se han quedado más tiempo del permitido. Hiciste todo esto porque quieres control, dijo él. Construiste este lugar para poder tenerlo sobre todos. Siempre lo has hecho. Lo miré por un momento. Construí este lugar porque mi padre estuvo en un pasillo de hospital hace 13 años y descubrió que su propio cuerpo iba a trabajar en su contra. Y mi madre volvió a casa esa noche y, en silencio, comenzó a reorganizar toda su vida en torno a ese hecho. Lo construí porque se ganaron un lugar seguro donde aterrizar, no una fuente de ingresos ni tu próximo proyecto. Craig no dijo nada. Necesito que se vayan los dos, dije. Pueden volver cuando los inviten las personas cuyos nombres están realmente en la escritura. Lo que siguió no fue elegante. Craig hizo llamadas telefónicas en la entrada lo suficientemente alto como para que yo las oyera, usando palabras como opciones legales y abuso de confianza. Vanessa pasó 20 minutos en el baño. Sus hijos, de 10 y 12 años y completamente confundidos, se sentaron en los escalones del porche tirándose grava el uno al otro. Finalmente, la camioneta se fue. El SUV la siguió. Mi madre preparó café. Nos sentamos a la mesa y dijimos muy poco. El primer fin de semana que vinieron, dijo ella después de un largo rato, Craig recorrió toda la propiedad. Preguntó sobre el límite de peso del muelle y la capacidad de la fosa séptica. Pensé que solo tenía curiosidad. Rodeó la taza con ambas manos. Debería haberte llamado entonces. Mi padre entró desde el porche y se paró en la puerta. Me preguntó sobre agregar una caseta para botes. Papá, le dije que no era mi decisión. Me dijo que debería pensar en grande. Hizo una pausa. Estoy pensando en grande. Simplemente no quiero una caseta para botes. Me sorprendió hasta la risa, pero lo hice. Antes de irme esa noche, revisé las cerraduras y los pestillos por costumbre. Había instalado un sistema de seguridad durante la construcción. Cámaras activadas por movimiento conectadas a mi teléfono. Les mostré a mis padres cómo acceder a las transmisiones en la tableta de la cocina. «Pensaste en todo», dijo mi madre. «Lo intenté», respondí. «Lamento no haber anticipado esta parte». «¿Cómo pudiste haberlo hecho?», dijo mi padre. No respondí porque la respuesta honesta era que tal vez sí podría haberlo hecho. Sé cómo opera Craig. Sé cómo mi hermana se somete a él. Sé que algo hermoso que se deja sin vigilancia, incluso por una semana, parece una oportunidad para quienes no conocen su valor. Pero yo quería que tuvieran al menos unas semanas de alegría sin complicaciones. Quería dar el regalo antes de tener que defenderlo. La campaña en redes sociales comenzó 4 días después. Craig publicó primero un texto largo y vago sobre la generosidad usada como control y cómo el amor verdadero no tiene condiciones. Era lo suficientemente negable para evitar nombres y lo suficientemente específico para que cualquiera que conociera a nuestra familia entendiera el dardo. Vanessa lo compartió. Una prima con la que no hablaba hacía 2 años me envió un mensaje preocupada. 2 amigas de la iglesia de mi madre le escribieron con preguntas. Escribí una respuesta. Un correo electrónico dirigido a Craig y Vanessa con copia al abogado de la sucesión y al abogado principal de mi firma. Señalaba que cualquier declaración pública verificable como referencia a mí, a mis padres o a la propiedad sería tratada como difamación si era falsa, y como interferencia maliciosa si causaba daño a los intereses del fideicomiso. Pedí que toda comunicación futura se dirigiera a través de la oficina de mi empresa. Establecí una regla en mi bandeja de entrada para redirigir sus correos a una carpeta aparte. Las publicaciones desaparecieron en 48 horas. 2 semanas después, mi padre llamó un martes con pánico controlado. «Hay un hombre en la puerta», dijo. «Dice que tiene un contrato de alquiler gestionado por Craig. Tiene papeles». Le dije a mi padre que entrara, cerrara con llave y no firmara nada. Abrí la cámara desde mi computadora del trabajo. Un auto desconocido. Un hombre en el porche con una carpeta.
Llamé a la línea de no emergencia e informé sobre una persona con documentación fraudulenta en una residencia privada. Luego envié a Craig una captura de pantalla de la cámara. Estoy viendo esto en tiempo real. Los documentos están archivados en la policía local. Sugiero que su contacto se vaya antes de que llegue el agente. Su respuesta llegó en 4 minutos. Dígale que se equivocó de dirección. Lo siento, fue un error nuestro. El auto se había ido antes de que el agente llegara. Ese fin de semana instalé una cerradura electrónica con teclado para que mis padres no tuvieran que preocuparse por las llaves. Mientras probaba el sistema, papá se quedó a mi lado viendo las cámaras en la tableta. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dijo. ¿En qué? ¿En cuánto tiempo de mi vida he dedicado a no ser una carga? A intentar que todo fuera manejable para todos, a no pedir demasiado. Se quedó callado. Nunca pensé que tuviera derecho a decir, esto es mío. No puedes tocarlo. Lo miré. Sí que tienes derecho. Ahora lo sé, dijo él con una sonrisa. Era la sonrisa que recordaba de antes del diagnóstico. Sin reservas, sin control. Tú lo hiciste real. Un mes después, un domingo de luz tenue y dorada, fui sin motivo particular. Sin emergencia, solo con una bolsa de compras y un termo de café. Mi madre estaba en el porche con un libro. Mi padre en el muelle, moviéndose con cuidado, pero moviéndose. El comedero para pájaros había atraído a una pareja de cardenales que reclamaron el muelle como su territorio. Me oyó y se giró. Siéntate, dijo. Mira esto. El macho la persigue durante 30 segundos y luego comen juntos como si nada. Me senté y observé. Después de un rato, mi madre salió con su café y una manta. Los tres nos quedamos allí sin decir mucho. No había nada que decir. Vanessa no me ha llamado. No sé si lo hará. Esa puerta está abierta, pero no estoy parada frente a ella esperando. Craig envió un correo 6 semanas después con el asunto seguir adelante. 2 frases. Un reconocimiento de que había manejado mal las cosas y una solicitud para retomar la conversación. Lo leí una vez y lo moví a la carpeta de archivo. No he respondido. Lo que entiendo ahora, sentado en ese muelle, es que pasé mucho tiempo creyendo que el amor significaba absorción. Que cuidar de la gente significaba integrar sus necesidades en las tuyas indefinidamente. Cargar con lo que ellos dejaron caer, pagar lo que no pudieron. Ser quien se encargaba de todo tan minuciosamente que todos olvidaban el costo. Creía que si trazabas una línea, tú eras el problema. Lo que sé ahora es diferente. Puedo amar a mis padres completamente y aún así negarme a que su hogar sea una transacción. Puedo amar a mi hermana y aún así entregarle a su esposo una orden de cese y desistimiento. Puedo desear que mi familia esté unida y aún así mantener el límite que hace posible esa integridad. Un límite no es una pared. Es el marco que evita que la casa se derrumbe. No construí esa cabaña para poseer algo ni para ejercer poder. La construí porque quería hacer realidad una versión de la vida de mis padres donde mi padre observa la luz sobre el agua sin tener que estar en ningún otro lugar. Un lugar donde mi madre exhala y abre los cajones a su propio ritmo. Un lugar con cerraduras sólidas y una estructura legal tan limpia que ni la mente más ambiciosa pudo encontrar una grieta. Nada en el amor significa dejar lo que construiste sin protección. Y proteger lo que construiste no significa que hayas dejado de amar. Si alguna vez has tenido que encargarte de las cosas y luego interponerte entre lo que construiste y quienes querían arrebatártelo, comparte esto. Alguien necesita escuchar que defender tus principios no es lo mismo que perder a la familia. A veces, es la única manera de mantener en pie lo que más importa. El valor de lo que construimos juntos. A veces, lo más difícil no es construir algo valioso, sino tener el coraje de ponerle límites para que no se destruya. Al igual que Riley protegió esa casa frente al lago, todos tenemos fideicomisos emocionales que debemos cuidar. Nuestra paz, nuestra familia y los sueños que tanto nos ha costado levantar. Si esta historia te ha recordado que poner un límite no es dejar de amar, sino la forma más alta de respeto, me encantaría que te quedaras con nosotros. ¿Cómo puedes apoyar esta comunidad? Regálanos un me gusta. No es solo un número. Para nosotros, es la señal de que este mensaje llegó al lugar correcto. Es tu forma de decir, yo también entiendo el valor de proteger lo que importa. Ayúdanos a que el algoritmo entienda que historias como la de Riley y su padre merecen ser escuchadas por alguien que quizás hoy se siente agotado de cargar con todo. Suscríbete al canal. Construir una comunidad es como pagar los impuestos de esa propiedad por adelantado. Asegura que el refugio esté ahí cuando lo necesitemos. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de estas lecciones de vida, límites y superación.
Queremos ser ese lugar seguro donde puedas reflexionar y fortalecer tu propio criterio. Comparte tu reflexión. ¿Alguna vez has tenido que ser el fideicomisario de tu propia vida y decir no a alguien que amas para salvar algo más grande? Te leo en los comentarios. Recuerda, un límite no es una pared. Es el marco que evita que tu casa se derrumbe. Gracias por ser parte de los cimientos de este canal.